Hola, bueno, vamos a continuar con esta última parte de este subbloque de funciones, donde vamos a ver la función irracional. Y a pesar de la similitud con el nombre de función racional, que es la que vimos antes, y a pesar de estar dentro del mismo subbloque, no tiene nada que ver, ¿sí? Se suelen ubicar juntitas porque así suelen estar ordenados los contenidos, pero no tiene ninguna relación con la función racional que ya vimos anteriormente. Una función irracional es aquella cuya ecuación contiene un radical, ¿sí? El simbolito ahí de raíz, cuadrada, cúbica, cuarta, afectando a la x. Esto es lo que le da el nombre de irracional. Es muy común asociar números irracionales a los resultados de un radical no exacto. ¿Sí? La raíz cuadrada de 2, raíz cúbica de 5, raíz cuadrada de 7, todos esos resultados que no son exactos son números irracionales. Entonces, por eso esta función lleva este nombre, porque digamos que eh, la mayoría de los valores de i que toma la función son irracionales. Por eso lo de función irracional. Hay que tener en cuenta, en consideración, su dominio, recordando que una raíz de índice par no existe en los reales si el radicando es negativo. O sea, la única parte un poquito molesta de esta función es el estudio del dominio. Después es todo muy sencillo. Una vez determinado el dominio, se grafican por tabla de valores. Dominio de una función irracional. Vamos a ir con dos ejemplos para después poder generalizar un poco. Vamos a presentar esta función irracional, y igual raíz cuadrada de 2x más 4. Bueno, al momento de querer calcular el dominio de cualquier función, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿qué tiene que ocurrir, qué condiciones tienen que darse para que y exista? En definitiva, la respuesta a esta pregunta es la que va a permitir calcular el dominio de cualquier función. Más allá de las reglas mecánicas que uno después termina usando, ¿no? Pero siempre es la respuesta a esta pregunta. Y cuando yo analizo la ecuación que caracteriza la i, al ser una raíz cuadrada, bueno, yo digo, para que esta raíz cuadrada exista, es necesario que lo de adentro, no sea negativo. Y algo que no sea negativo es lo mismo que decir que sea mayor o igual que 0. O sea que la condición que tendría que darse para que i exista es que 2x más 4 sea mayor o igual que 0. Al resolver esta inecuación, que es muy fácil, vamos a encontrar entonces un rango de valores de x, un intervalo, que cumplen con esa condición. Es decir, el dominio de esta función es el intervalo que va desde el menos 2 hasta el más infinito. Si x toma valores dentro de este intervalo, entonces la raíz cuadrada va a tener adentro algo no negativo y no va a haber problema. Y si yo le propongo a la x un valor que esté fuera de este intervalo, entonces voy a tener problemas porque me va a quedar raíz cuadrada de un número negativo y eso no existe. Así que x puede tomar valores únicamente dentro de este conjunto. Este es el dominio de la función. Otro ejemplo. Y igual raíz cúbica de 1 sobre x más 1. La misma pregunta de siempre. ¿Qué tiene que ocurrir para que la i exista? Bueno, ojo, porque una raíz cúbica o quinta o séptima, una raíz de índice impar, no tiene ninguna restricción. Es decir, lo de adentro puede ser cualquier cosa. Siempre el resultado va a existir. Yo puedo calcular la raíz cúbica de menos 1, de menos 8, de menos 5, ¿sí? Existe. El radical, digamos, en estos casos de índice impar, no aporta ninguna restricción, no genera ningún problema, ya que una raíz cúbica siempre existe. Pero cuando miramos lo de adentro de la raíz, esto tiene un problema o una limitación por sí mismo, más allá de la existencia o no de la raíz, aunque la raíz no estuviera, eso que está encerrado, vemos que tiene una restricción porque vemos que ahí, que es una expresión racional, sabemos que el denominador no puede ser 0.
Entonces vemos en base a lo que tiene en su interior, la raíz, que x más 1 tiene que ser distinto de 0. Eso significa x distinto de menos 1. O sea que acá el dominio de esta función es todos los reales excepto el menos 1. ¿Sí? Es una limitación, el problema del menos 1, dado por la naturaleza de lo que está dentro de la raíz y no por la raíz en sí. ¿Sí? Ojo con eso. Conclusiones. Si la raíz es de índice par, el dominio surgirá de plantear la inecuación radicando mayor o igual que 0. Radicando es lo que está dentro de la raíz. Plantean esa inecuación, la resuelven usando todo lo que sepan para resolver inecuaciones. El conjunto solución de esa inecuación va a ser el dominio de la función irracional que están estudiando. Y si la raíz es de índice impar, el dominio será aquel que corresponda a la expresión que tengamos dentro del radical. O sea, es como que me olvido de la raíz, hago de cuenta que no está, miro lo que me queda y digo, bueno, ¿qué dominio tiene esto? Por ejemplo, si fuera la función y igual raíz quinta de x al cuadrado menos 1, el dominio es todos los reales, porque lo de adentro es una cuadrática. Y no hay ningún problema con ningún valor de x. Si fuera y igual raíz cúbica de 1 sobre x, el dominio será reales excepto el 0. Se me escapó ahí un corchete, es una llave lo que va al final. Porque vemos que lo de adentro no está definido en x igual 0. Es una expresión racional. ¿Bien? Bueno, en cuanto a la parte de las gráficas, ahí los dejo solos, porque una vez que determinaron el conjunto dominio, se grafica mediante una buena tabla de valores, tomando valores de x dentro del dominio, justamente, que para eso lo calcularon, para saber qué valores pueden darle a la x y cuáles no. Considerar que puede haber elementos propios del tipo de expresión que tengamos dentro de la raíz. Por ejemplo, si dentro de la raíz tenemos una expresión racional, como pasó en 2 de los 3 ejemplos que mostré, puede haber asíntotas y tendrán que ubicarlas, ¿sí? Van a formar parte del gráfico. A ver, vuelvo un cachito atrás. Y yo quisiera graficar esta función, por ejemplo, como lo de adentro es una expresión racional, y tengo al 0 como una raíz del denominador y no del numerador, entonces esto seguro que va a tener una asíntota vertical en x igual 0 y va a formar parte del gráfico. Entonces ubico la asíntota y después complemento con una tablita de valores, dándole a x cualquier valor excepto el 0, por supuesto. Y bueno, así quedará formado el gráfico. Bueno, muy bien, esto es para hacer el último ejercicio y ahora les envío un mensaje para darle fecha a la próxima actividad. Chao, chicos.